10, 2018. Jessica Simmons era una experimentada agente de policía de 34 años que trabajaba en el departamento de policía de Phoenix. Tras más de una década en la fuerza, se había forjado una reputación de ser metódica, dedicada y muy fiable en situaciones críticas. Ese año, le asignaron una nueva compañera, Laura Mitchell, una agente brillante y enérgica, unos años menor que Jessica. Laura solo llevaba 5 años en el departamento, pero ya se estaba labrando una reputación. Su dupla parecía prometedora, ya que ambas agentes compartían un fuerte sentido del deber y profesionalismo. En octubre de ese año, Laura invitó a Jessica a una cena informal en su casa. Laura se había mudado recientemente con su esposo Nick Mitchell, un informático de 35 años que trabajaba para una empresa local de ciberseguridad. Laura hablaba con frecuencia de Nick en el trabajo, mencionando el apoyo que le había brindado en su carrera y cómo habían forjado una sólida relación durante los 7 años de matrimonio. Jessica, que vivía sola, agradeció la oportunidad de conectar con su pareja fuera del trabajo y aceptó la invitación. Sin dudarlo, la cena tuvo lugar en una modesta pero acogedora casa suburbana, en Scottsdale, Arizona, donde vivían Laura y Nick. La velada comenzó sin incidentes, con una conversación informal sobre trabajo, aficiones y algunos de los casos más divertidos que habían manejado recientemente. Era el tipo de ambiente distendido que Jessica esperaba. Sin embargo, cuando Nick se unió a la cena, algo cambió. Jessica no esperaba mucho de conocer al esposo de Laura. Siempre se había centrado exclusivamente en el trabajo, y las relaciones personales rara vez eran una prioridad para ella. Pero cuando los presentaron a ella y a Nick, se creó de inmediato una conexión innegable. Y Nick era amable y accesible, con un carácter tranquilo que contrastaba con la personalidad más enérgica de Laura en su voz profunda y su serena confianza. Tomaron a Jessica por sorpresa. A medida que avanzaba la velada, se sintió sutilmente atraída por él, de una forma que la incomodaba. Notó su ingenio, su atención y la forma en que sus ojos ocasionalmente se posaban en ella durante sus conversaciones. Nick, por su parte, también parecía sentir la atracción entre ellos, aunque se mantuvo fiel a Laura y nunca cruzó los límites. Su actitud hacia Jessica se volvía más cálida con cada visita. A menudo parecía más involucrado en las conversaciones con ella que con cualquier otra persona. Jessica percibió sutiles señales que indicaban que él era consciente de la tensión entre ellos. A veces, cuando Laura salía de la habitación, el silencio entre Jessica y Nick se hacía más denso, como si ambos estuvieran luchando con pensamientos no expresados. A finales de año, Jessica se encontraba en una situación difícil. Se estaba enamorando de Nick, a pesar de saber que estaba casado con su pareja y amiga. La culpa la carcomía, pero no podía evitar buscarlo. Cada interacción con Nick la llenaba de alegría y conflicto, dividida entre su deseo y su lealtad. Jessica justificaba sus acciones diciéndose a sí misma que era inofensivo, que nadie salía herido y que era solo cuestión de tiempo antes de que sus sentimientos se desvanecieran. A principios de 2019, Jessica y Nick pasaron más tiempo juntos, no solo socialmente sino también por motivos laborales. Laura, como pareja de Jessica, solía estar ocupada con tareas administrativas o gestionando otros casos, dejando a Jessica sola con tareas específicas. Por pura casualidad, la experiencia de Nick en ciberseguridad le resultó útil durante algunas investigaciones que requerían soporte técnico. Esto le dio a Jessica una razón legítima para contactar a Nick directamente. Sin la presencia de Laura en la primera investigación conjunta, tuvo lugar en febrero de 2019 cuando un banco local denunció una serie de ciberataques que intentaban vulnerar sus sistemas de seguridad. Laura estaba ocupada en otro caso, por lo que Jessica fue asignada para liderar el caso. Dada la complejidad del ciberdelito, sabía que necesitarían asistencia especializada. Jessica pensó inmediatamente en Nick. Lo contactó, le explicó la situación y le solicitó su ayuda como consultor en el caso. Nick aceptó sin dudarlo, deseoso de ayudar. Su trabajo conjunto comenzó siendo estrictamente profesional. Jessica apreciaba la eficiencia y la experiencia de Nick, mientras que Nick respetaba su agudo instinto investigador. Sin embargo, a medida que pasaban horas revisando datos y uniendo pistas, la tensión subyacente entre ellos resurgió. No tardó mucho en que sus conversaciones se alejaran del trabajo y se volvieran más personales. Jessica se dio cuenta de que disfrutaba de estos momentos más de lo debido, sintiendo una conexión que iba más allá de su trabajo o amistad con Laura. Para marzo, su amistad se había profundizado en algo más complejo. Comenzaron a compartir detalles de sus vidas personales que ninguno había comentado antes. Nick le contó a Jessica sus frustraciones laborales, el estrés de dirigir un equipo y las largas jornadas que estaban afectando su matrimonio. Jessica escuchó atentamente, con una mezcla de empatía y culpa. Comprendía a Nick, sabiendo que su matrimonio no era tan perfecto como parecía a simple vista. A medida que se acercaban,
La culpa de Jessica empezó a pesarle. Era plenamente consciente de que estaba traicionando a Laura, no con acciones, sino con intenciones. Cada día se repetía que necesitaba distanciarse de Nick antes de que la situación se agravara, pero cada vez que lo veía, su determinación se desmoronaba. La conexión que compartían era demasiado fuerte y resistirse parecía imposible. Nick, por su parte, estaba igualmente dividido. Siempre había sido leal a Laura y nunca imaginó que sentiría lo mismo por nadie más. Pero Jessica era diferente. Lo entendía de una manera que Laura no, y su experiencia laboral compartida creó un vínculo que se sentía natural y fácil. Nick se encontró pensando cada vez más en Jessica. Se preguntaba qué habría sido si se hubieran conocido en otras circunstancias. En los meses siguientes, Jessica y Nick continuaron trabajando juntos en varios casos. Cada vez que colaboraban, la tensión entre ellos se intensificaba. Ya no necesitaban excusas para verse. El trabajo les brindaba amplias oportunidades para conocerse. Sus conversaciones se volvieron más personales, sus silencios más cargados de deseo tácito. Era como si ambos esperaran a que el otro diera el primer paso, pero ninguno estaba dispuesto a cruzar esa línea, al menos no todavía en DC en abril. Su colaboración en un caso particularmente complejo los unió más que nunca. Pasaron largas horas juntos, a menudo trabajando hasta altas horas de la noche para reconstruir las pruebas. Durante una de estas sesiones nocturnas, mientras estaban sentados en la oficina en penumbra, revisando minuciosamente los archivos, la tensión se apoderó de ellos. Jessica podía sentir las emociones no expresadas que flotaban entre ellos, y sabía que Nick también las sentía. Hubo un momento en que sus miradas se cruzaron, y por una fracción de segundo, pensó que él diría algo, que reconocería lo que ambos sabían que estaba sucediendo a medida que transcurrían los meses. La tensión emocional empezó a pasarle factura a Jessica. Cada vez le costaba más concentrarse en su trabajo, pues sus pensamientos volvían constantemente a Nick. En la culpa la abrumaba, pero también el deseo. Estaba atrapada en una red que ella misma había creado, incapaz de liberarse de los sentimientos que la consumían. En Nick también lo pasaba mal. Su matrimonio con Laura empezaba a sentirse como una carga, un compromiso que ya no le traía la felicidad de antes. No podía negar que su conexión con Jessica era más fuerte que cualquier otra que hubiera sentido en años, pero la idea de herir a Laura, de traicionar su confianza, le impedía actuar según esos sentimientos. Aunque ni Jessica ni Nick habían dado ningún paso concreto para actuar según sus sentimientos, la relación emocional entre ellos era innegable. Para el otoño de 2019, Jessica se sentía cada vez más consumida por sus sentimientos por Nick. Lo que había comenzado como una inocente amistad se había convertido en algo mucho más profundo, y ya no podía negarlo. Cada vez que veía a Nick y Laura juntos, la imagen la llenaba de celos. No era solo que quisiera estar cerca de Nick, era que Laura era un obstáculo, la única persona que se interponía entre ella y la vida que imaginaba ver a Nick con Laura. Se volvió casi insoportable. Laura ignoraba por completo la tensión que se gestaba bajo la superficie, lo que empeoraba aún más la situación de Jessica. Cada vez que los veía juntos, riendo o compartiendo un momento privado, sentía como si le clavaran un puñal en el pecho. No podía evitar compararse con Laura, encontrando todas las razones para creer que haría a Nick más feliz que Laura. Los celos la enconaban en su interior, haciéndose más fuertes cada día. A los celos de Jessica no eran solo por eso. Su deseo de estar con Nick también se alimentaba de una profunda sensación de injusticia. Sentía que Nick y ella compartían algo especial, algo que Laura jamás podría comprender. Cuanto más tiempo pasaba con ellos, más convencida estaba de que Nick estaba atrapado en un matrimonio que ya no le servía. Jessica creía que, si no fuera por Laura, ella y Nick podrían ser verdaderamente felices juntos. En su mente, Laura era el único obstáculo que se interponía en su camino hacia la felicidad. Estos celos pronto dieron paso a pensamientos más oscuros. Jessica comenzó a obsesionarse con Laura, escrutando cada uno de sus movimientos. Cada palabra, cada interacción con Nick empezó a ver a Laura no solo como su compañera de trabajo, sino como una rival, alguien a quien debía superar. La idea de que Laura de alguna manera merecía menos a Nick que ella se arraigó en su mente. Jessica empezó a creer que la presencia de Laura en la vida de Nick era una injusticia, y que eliminarla sería la única manera de arreglar las cosas al principio. Estos pensamientos eran fugaces, cruzando la mente de Jessica en momentos de deuda. Pero con el paso de los días, se volvieron más persistentes. Se quedaba despierta por las noches, repasando mentalmente las interacciones entre Nick y Laura, pensando en qué pasaría si Laura no estuviera. Al principio, estos pensamientos la asustaban. Nunca se había considerado capaz de tales cosas. Pero cuanto más lo pensaba, más sentido cobraba la idea. Jessica empezó a imaginar cómo sería su vida sin Laura. Se imaginaba a sí misma y a Nick juntos, libres de las ataduras de su matrimonio. Podrían ser felices.
verdaderamente felices, sin el constante recordatorio de que Laura se interponía entre ellos. Para Jessica parecía la solución más lógica si Laura se iba. Todo encajaría. A pesar de estos pensamientos crecientes, Jessica aún no estaba lista para actuar. Sabía que lo que estaba considerando era peligroso, no solo para Laura, sino también para ella misma. Era una policía experimentada, plenamente consciente de los riesgos que implicaba incluso considerar tales ideas. La parte racional de su mente le decía que lo dejara pasar, que se alejara antes de que las cosas se intensificaran, pero su parte emocional, la parte que estaba enamorada de Nick, no podía dejarlo ir. A medida que los celos de Jessica se intensificaban, también lo hacía su resentimiento hacia Laura cada vez que trabajaban juntos. Cada vez que veía a Laura con Nick, la ira hervía a fuego lento justo debajo de la superficie. Jessica se volvió cada vez más irascible, gritándole a Laura por asuntos menores durante sus turnos. Odiaba el hecho de que Laura pareciera ajena a lo que estaba sucediendo entre ella y Nick, como si su conexión no significara nada. El resentimiento solo alimentó su deseo de eliminar a Laura de la ecuación, aunque Jessica aún no había formulado un plan concreto. La idea de deshacerse de Laura empezó a ocupar cada vez más espacio en su mente. Empezó a ver oportunidades donde antes no las había visto. Cuando Laura era vulnerable, había momentos en que algo podía salir mal. Su formación como policía le proporcionó los conocimientos y las habilidades para cometer el crimen perfecto, y no podía evitar pensar en lo fácil que sería hacer que la muerte de Laura pareciera un accidente. Estos pensamientos la aterrorizaron al principio, pero con el tiempo se fue acostumbrando. Razonó que en realidad no planeaba hacerle daño a Laura, solo estaba explorando posibilidades, considerando posibles escenarios. Pero en el fondo, Jessica sabía que si se presentaba la oportunidad adecuada, quizá no podría resistirse. Los celos se habían apoderado de ella, nublando su juicio y empujándola hacia un camino que nunca pensó que consideraría. A final de 2019, los pensamientos de Jessica sobre la eliminación de Laura se habían convertido en algo más que fantasías fugaces. Empezó a contemplar seriamente qué haría falta para deshacerse de Laura sin levantar sospechas. Pensó en los hábitos de Laura, sus rutinas y las situaciones peligrosas en las que a veces se encontraban como policías. Jessica se dio cuenta de que no sería difícil hacer que pareciera que Laura simplemente había estado en el lugar equivocado, en el momento equivocado. A principios de 2020, sus pensamientos sobre eliminar a Laura habían pasado de ser fantasías fugaces a un plan calculado. Pasó meses observando a Laura, aprendiendo sus hábitos e identificando la oportunidad perfecta para un accidente. Como policía experimentada, Jessica sabía cómo funcionaban las investigaciones, y estaba decidida a crear un escenario que fuera casi imposible de rastrear hasta ella. La clave estaba en el momento oportuno. Jessica sabía que una situación de alto riesgo sería la excusa perfecta para que algo saliera mal. En marzo de 2020, recibieron una llamada sobre un robo a mano armada, justo el tipo de escenario que Jessica había estado esperando. El caos de un tiroteo le daría la oportunidad de actuar. Planeaba hacer que pareciera que Laura estaba atrapada en el fuego cruzado. Requeriría precisión, pero Jessica confiaba en que podría lograrlo. En los días previos al robo, Jessica se distanció de Laura, manteniendo una interacción estrictamente profesional. No podía permitirse ningún desliz. Había pasado demasiado tiempo preparándose para este momento, y ahora todo encajaba. La noche anterior al robo, Jessica permaneció despierta, repasando su plan una última vez. Conocía la distribución de la tienda, el probable comportamiento del sospechoso y todos los posibles resultados. Había ensayado la secuencia de eventos mentalmente tantas veces que se sentía como algo natural. Ahora solo tenía que ejecutarla. El día de la misión, Jessica llegó a la comisaría tranquila y serena. Saludó a Laura como de costumbre, aunque una extraña indiferencia persistía mientras se preparaban para el robo. El corazón de Jessica se aceleró. El sospechoso estaba armado y la tensión era palpable. Jessica permaneció cerca de Laura, esperando el momento oportuno. En el caos del tiroteo sabía que podía actuar sin que nadie se diera cuenta. Todo terminaría en segundos, cuando el sospechoso levantara su arma. Jessica vio su oportunidad. Ella respiró profundamente, con la mano sobre el arma, lista para actuar. En el 15 de marzo de 2020, Jessica y Laura fueron enviadas a una tienda de conveniencia en Dayton, Ohio, respondiendo a una llamada sobre un robo a mano armada en curso. La tienda estaba ubicada en un tranquilo B suburbano, cerca de la comisaría, pero la situación era inusual. Se reportó que el sospechoso estaba armado y había tomado como rehén a un empleado de la tienda, exigiéndole dinero de la caja registry. El ambiente era tenso mientras Jessica y Laura se acercaban al lugar, conscientes de que cualquier paso en falso podría resultar mortal. Jessica, quien había planeado meticulosamente este momento, sintió que su corazón se aceleraba, no de miedo, sino de anticipación. Había ensayado todos los escenarios posibles en su mente,
y ahora era el momento de poner su plan en práctica. La tienda tenía un diseño estrecho con hileras de estantes que impedían la visibilidad desde la entrada. El sospechoso se había posicionado detrás del mostrador, parcialmente oculto por los estantes. Jessica y Laura se agacharon, cubriéndose mientras evaluaban la situación. Laura, como oficial de mayor rango en el lugar, tomó las riendas, le indicó a Jessica que la siguiera, y juntas se dirigieron a la entrada de la tienda. Laura gritó órdenes para que el sospechoso soltara el arma y se rindiera. El sospechoso, un hombre de 20 y tantos años, parecía agitado, con el arma aún apuntando al dependiente. Estaba sudando, claramente presa del pánico, y dispuesto a actuar con imprudencia. Jessica permaneció justo detrás de Laura, recorriendo con la mirada la habitación, pero siempre volviendo a su espalda. Había esperado este momento, y ahora, por fin lo tenía a su alcance. El caos del robo, la tensión y el peligro le proporcionaron la excusa perfecta para actuar. Laura estaba completamente concentrada en el sospechoso, con la atención puesta en calmar la situación, ajena al peligro que se cernía sobre ella, cuando el sospechoso alzó su arma hacia ellos. Laura avanzó ligeramente, colocándose en la línea de fuego. Fue en ese preciso instante que Jessica vio su oportunidad. Se quedó sin aliento al moverse. Con fría precisión, apuntó su arma directamente a la espalda de Laura y apretó el gatillo. El sonido del disparo resonó en la pequeña tienda, ensordecedor en el espacio cerrado. Laura se tambaleó hacia adelante, con el cuerpo sacudido por la bala. En un instante, Jessica cambió de posición y disparó contra el sospechoso. Distraído por los agentes, no se percató de la maniobra de Jessica. Su disparo impactó en las estanterías cercanas, pero el caos del momento hizo parecer que los disparos provenían del arma del sospechoso. Presa del pánico, el sospechoso respondió disparando hacia Jessica, con disparos erráticos y descontrolados, lo que reforzó aún más su versión de los hechos. El tiroteo terminó tan rápido como había comenzado. Laura se desplomó en el suelo, con la sangre acumulándose bajo ella. Jessica llamó rápidamente por radio. «Refuerzos», con voz firme a pesar de la adrenalina que corría por sus venas. «Oficial caído. Oficial caído. Disparos. Sospechoso armado. US eran urgentes», diseñadas para transmitir la gravedad de la situación sin revelar su verdadera implicación. Mientras otros agentes llegaban al lugar, Jessica se arrodilló junto a Laura, presionando la herida con las manos como si intentara detener la hemorragia. Fue un esfuerzo inútil. Laura ya se estaba desvaneciendo. En esos instantes, Jessica interpretó su papel a la perfección. Ella era la compañera preocupada, intentando desesperadamente salvar a su colega, con el rostro deformado por una mezcla de miedo y dolor. Mantenía las manos sobre la herida de Laura, aunque en su interior sabía que no habría salvación. La respiración de Laura se volvió superficial y en cuestión de minutos desapareció. Los paramédicos llegaron poco después, pero para entonces ya era demasiado tarde. Confirmaron lo que Jessica ya sabía: Laura estaba muerta. Mientras los investigadores revisaban la escena en busca de pruebas, Jessica se mantuvo apartada de los demás con el rostro desolado. En su mente, repasó el momento una y otra vez: el disparo, la caída, las consecuencias. Había apretado el gatillo, había acabado con la vida de Laura, y sin embargo, nadie lo sabría jamás. La culpa que la había carcomido durante semanas dio paso a un extraño entumecimiento. Había cruzado la línea, y no había vuelta atrás. A pesar del horror de la situación, Jessica sintió una extraña sensación de alivio. Laura se había ido, y ahora nada se interponía entre ella y Nikan. Era una justificación retorcida. Pero en la mente de Jessica tenía sentido. Había hecho lo que tenía que hacer para asegurar su futuro, para eliminar el obstáculo que se interponía entre ella y la vida que deseaban. El informe oficial, presentado más tarde esa noche, describió los hechos como un trágico accidente. Según el informe, Laura recibió un disparo del sospechoso durante el intercambio de disparos y, a pesar de los esfuerzos de Jessica por salvarla, falleció a causa de las heridas. En el lugar de los hechos, se descubrió que el arma del sospechoso se había disparado durante el altercado, lo que corroboraba aún más la versión de Jessica. Era un caso cerrado. Mientras Jessica conducía de regreso a casa esa noche, empezó a sentir el peso de lo que había hecho. Había quitado una vida, no en el fragor de la batalla ni en defensa propia, sino por un deseo frío y calculado. Había orquestado la muerte de su pareja, alguien con quien había trabajado, alguien que había confiado en ella. Pero, en su mente, todo valió la pena. Laura se había ido, y ahora podía seguir adelante, más cerca de Nick y de la vida que había soñado tras la muerte de Laura. Jessica y Nick se acercaron más, unidos por el dolor compartido y el trauma de perder a un ser tan querido.
En los días posteriores al funeral, Nick se apoyó fuertemente en Jessica. Para el mundo exterior, parecía una progresión natural a dos personas conectadas por la misma tragedia, encontrando consuelo el uno en el otro. Jessica, sin embargo, sintió una satisfacción más profunda y oscura. Su plan había funcionado a la perfección, y ahora estaba en la vida de Nick como la persona que podía comprender su dolor. Pero a pesar de esto, una sensación de inquietud la carcomía, sin que Jessica lo supiera. Ya había rumores dentro del departamento. Algunos investigadores encontraron inconsistencias en el informe de balística. El ángulo de la bala que mató a Laura no coincidía con la posición del sospechoso durante el tiroteo. Al principio esto se descartó como una discrepancia menor, pero a medida que se obtenían más pruebas forenses, se hizo más difícil de ignorar. Los investigadores también encontraron extraño el comportamiento de Jessica después del tiroteo. Aunque su dolor parecía genuino, hubo momentos sutiles en los que pareció demasiado serena, demasiado calculadora para alguien que acababa de perder a su pareja. El punto de inflexión llegó cuando el departamento obtuvo imágenes de vigilancia de una tienda cercana. La cámara no capturó el tiroteo dentro de la tienda, pero sí grabó los momentos previos y posteriores. Los investigadores notaron que la posición de Jessica no coincidía con su declaración inicial. Había afirmado haber estado justo detrás de Laura disparando al sospechoso mientras éste le disparaba a Laura, pero las imágenes la mostraban adoptando una actitud diferente. Sus movimientos parecían deliberados, casi como si se estuviera preparando para algo. El 10 de abril de 2020, casi un mes después de la muerte de Laura, Jessica fue citada a la comisaría con el pretexto de una entrevista de seguimiento rutinaria. Al llegar, la recibieron dos detectives de la División de Asuntos Internos. La pidieron que repasara los hechos del tiroteo, profundizando en los detalles. Esta vez, Jessica percibió la tensión en la sala, pero mantuvo la calma, manteniéndose fiel a su versión original. No fue hasta que presentaron las grabaciones de vigilancia y señalaron las discrepancias que su calma comenzó a flaquear. Los detectives revelaron entonces el informe de balística, que mostraba que la bala que mató a Laura no coincidía con la trayectoria del arma del sospechoso. Fue entonces cuando Jessica supo que había cometido un error fatal. Había pasado por alto el único detalle que lo derrumbaría todo en las pruebas forenses. En cuestión de horas su mundo empezó a desmoronarse. Los investigadores tuvieron suficiente para arrestarla, acusándola del asesinato de su pareja. El juicio que siguió fue brutal. La fiscalía expuso cada detalle del plan de Jessica, desde el momento en que decidió matar a Laura hasta la ejecución del asesinato durante el robo. Presentaron las pruebas forenses, las grabaciones de vigilancia y el testimonio de otros agentes que habían empezado a sospechar de ella. El jurado escuchó conmocionado el desarrollo del caso. Jessica, antes una agente respetada, ahora era expuesta como una asesina manipuladora. Para Nick, el juicio fue una pesadilla. Había perdido a su esposa y ahora debía afrontar la realidad de que la mujer con la que se había encariñado, la mujer que lo había apoyado en su dolor, era la responsable de la muerte de Laura. La traición lo hirió más profundamente de lo que imaginaba. Presenció cada día del juicio con la mirada vacía, incapaz de comprender cómo todo se había derrumbado por completo. El 24 de mayo de 2021, el jurado emitió un veredicto de culpabilidad. Jessica fue condenada a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Mientras se la llevaban, vio a Nick por última vez. Él no dijo una palabra. No la miró a los ojos. Para él, no había nada más que decir. Su vida había sido destruida por la misma persona en la que había llegado a confiar. En ese momento, Jessica comprendió el peso de sus actos. No solo había matado a Laura, sino que también había perdido cualquier oportunidad de vivir la vida que deseaba con Nick. Jessica pasaría el resto de su vida entre rejas, atormentada por las consecuencias de sus decisiones. Mientras tanto, Nick se quedó solo, destrozado por la traición y la pérdida de las dos personas más importantes de su vida.